Queridos estudiantes, vamos a iniciar el capítulo 1, ¿sí? De Fundamentos de Ontología Dialéctica, y Cap 1. Bien, voy a empezar formulando el problema del capítulo. De tres maneras diferentes. E inmediatamente paso a Capite 1. ¿Sí? Vamos a problematizar esa pregunta o esas preguntas. Veremos respuestas. Voy a dividir el pizarrón en dos mitades. A mano izquierda las objeciones, a la derecha la respuesta que da Lorenzo. Luego, ¿sí?, veremos la respuesta que dan los escolásticos. El parágrafo 1 es problemático en el sentido de que nos topamos con una dificultad al momento de formular la pregunta, porque hay quienes sostienen que, bueno, varias cosas, pero no deberíamos hacernos esa pregunta desde una posición que podría ser antimetafísica, como tienen los neopositivistas. ¿Ok? Bien, entonces, este es el programa. No voy a cansar a Frege. ¿Sí? Ok. Empecemos con la formulación del problema. ¿Sí? El título del capítulo es el ser o el existir. Vamos a tomar como sinónimas ser y existir. ¿Sí? No digo que esta tesis sea aceptada por todos. De hecho, hay quienes no aceptan. Por ejemplo, Aristóteles, Santo Tomás, otros más. Ya tendremos tiempo de examinar a Aristóteles a finales del ciclo. ¿Okay? Bien, entonces, primer planteamiento de la pregunta, primero de tres. Y ustedes ya pueden suponer cuál será esa pregunta. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué es el ser? ¿Qué es existir? ¿Okay? Pero, o sea, esta pregunta la aplicamos a lo que está en primer lugar. ¿Sí? Aquí tenemos una propiedad, y acá igual. Bien, es como si yo preguntara, ¿qué es la belleza? ¿Qué es el estado? ¿Ok? Podemos decir, este es nuestro objeto de estudio. Capítulo 1. Ahora, una segunda manera de formular, con otras palabras, lo que en apariencia es el mismo problema, pero por supuesto tiene una cierta distinción, podemos preguntarnos, ¿qué significa la palabra o el verbo ser o existir? ¿Ok? Aquí nosotros estamos introduciendo explícitamente, y fíjense que estoy encerrando entre comillas, ¿sí?, una expresión del lenguaje. Bien. Entonces, esta segunda pregunta es lo que se llama el giro lingüístico. En vez de preguntarnos directamente sobre ¿qué es esto de acá?, me estoy preguntando por una palabra o por el significado de esa palabra. De modo que ahora el foco de atención pasa acá. ¿Y qué significa tal palabra? ¿Sí? Bien, entonces acá hay lo que dije es el giro lingüístico.
que es característico de la filosofía analítica. O sea, nos enfocamos en el lenguaje y a través de él, del estudio del lenguaje, principalmente de su significado, tratamos de llegar a lo que es la realidad en sí. Entonces, el lenguaje como vía de acceso, como camino, como ruta para llegar a la ontología. Bien. Tercera y última formulación del problema. ¿Ya? ¿Qué afirmamos cuando decimos que algo existe? ¿Sí? A ver, por ejemplo, ¿qué afirmamos con esta oración? Por ejemplo, A existe. ¿Ok? Entonces, nuevamente, esto es una oración. Oración existencial. Estoy afirmando la existencia de este objeto particular, o podríamos poner X, una variable. Nuevamente noten que estoy encerrando entre comillas para insistir en el hecho de que estamos ante algo lingüístico. ¿Sí? Acá era simplemente un verbo suelto. Acá no hay una oración. ¿Sí? En cambio, aquí sí. Si es que reemplazara el nombre X, la variable X por un nombre, por ejemplo, Sócrates, ¿sí? o la belleza, ¿sí? Ese es el sujeto de la oración y aquí tengo el predicado. Aquí tengo dos elementos que gramaticalmente se pueden dividir en sujeto-predicado. Algo estoy afirmando con esta oración. La pregunta es, ¿qué estamos afirmando? ¿Sí? Con esta oración existencial. ¿Ok? Bien, nuevamente, esto es algo del lenguaje. ¿Sí? Entonces, creo que la pregunta tradicional está acá, es la primera formulación. En cambio, el atender al lenguaje es algo que se ha hecho principalmente a finales del siglo XIX y siglo XX con la filosofía analítica y con esto que se conoce como el giro lingüístico. Ok. 3 preguntas que en el fondo están interrogando sobre lo mismo, ¿sí? Con ciertos matices distintos. Ok. Bien, ahora avancemos. No sé si está claro hasta aquí. ¿Ya? Bien, notemos que hay en español 2 verbos diferentes. ¿Sí? Y algún filósofo podría explotar esa distinción para decir no son lo mismo. Bueno, ahora veamos objeciones a las preguntas. ¿Sí? Voy a poner aquí a mano izquierda objeciones. Es decir, dificultades, inconvenientes que tiene este planteamiento de los problemas. ¿Sí? Y acá a mano derecha voy a poner la respuesta que da Lorenzo Peña. ¿Okay? Bien. A ver, las objeciones voy a poner con color verde. ¿Sí? Voy a mencionar por lo menos 3 objeciones. Primera, mientras no aclaremos qué significa el significado, la pregunta no tiene sentido. ¿Sí?
Es decir, a ver, primero aclarar el significado de significado que está empleado aquí. ¿Sí? O sea, caso contrario, no entendemos la pregunta. ¿Ok? Es decir, si no hacemos esta dilucidación, aclarar, perdón. Caso contrario, la pregunta es un sinsentido. ¿Sí? Bien. Ok, entonces, este primer problema está indicando que antes de abordar el problema de qué es existir o qué significa existir, nos topamos con una dificultad preliminar. Para entender esta pregunta, deberíamos primero saber en qué sentido estamos empleando este verbo. ¿Sí? Y esto es problema típico de filosofía del lenguaje. Veremos el próximo ciclo. ¿Ok? Ahora, está por demás decir que hay más de una teoría del significado, teoría filosófica. Los lingüistas podrán tener su propia visión, su concepción. Aquí lo que nos interesa es el punto de vista filosófico. Y este es uno de los problemas centrales de la filosofía del lenguaje. Si tenemos dos teorías sobre qué es el significado, ya eso nos pone en aprietos al momento de formular la pregunta. Podría criticarse que la pregunta está mal formulada. ¿En qué sentido debemos de entender esta palabra? ¿Sí? Ok. Bien. Ahora, ¿qué responde Lorenzo Peña? Varias cosas. ¿Sí? A ver. Una de las cosas que dice es que en caso de que este verbo, significar, ¿sí? A ver, veamos posibles respuestas al problema del significado, ¿sí? Para que ustedes comprendan mejor la objeción y, por supuesto, la respuesta que da Lorenzo, ¿sí? Les voy a mencionar tres elementos que están en juego acá. Aquí tenemos el lenguaje, aquí están las palabras, las oraciones, ¿sí? Ahora, una característica del lenguaje es la cuestión del significado. Significado de una palabra, de una oración, de un discurso. Ahora, nos preguntamos, ¿qué es el significado? ¿Sí? ¿En qué estriba? ¿Cuál es su esencia? ¿En qué radica? ¿Cómo analizamos el significado de una expresión lingüística? Incluso podría ser significado de signos, de señales. ¿Sí? Tenemos en la universidad señalética, ¿no es cierto? No sé si todos nos hemos fijado qué está encima de la puerta, por el otro lado. Debe estar un rotulito que diga I1 107. Ese es el nombre del aula.
Y vamos a los baños y encontramos dos puertas con dos dibujitos. ¿Sí? Esos dibujos nos dicen algo, ¿ok? Tienen un significado. Ahora, en filosofía podemos explicar el significado de dos maneras diferentes, o por relación a la realidad o con relación al sujeto. ¿Sí? Aquí está la mente y aquí está el ser, la realidad. ¿Sí? Entonces, tenemos estas dos opciones. Por la primera va el realismo y por la segunda el subjetivismo o el idealismo. Y por ejemplo, pensemos, si yo pregunto, ¿cuál es el significado de la palabra teléfono? ¿Sí? Pongo esto entre comillas, estoy hablando de la palabra teléfono. Y la respuesta es el objeto con el que estoy filmando la clase. ¿Qué significa marcador? Este objeto. Eso quiere decir que el significado es algo real, es un objeto. ¿Sí? En cambio, desde otro punto de vista, que puede ser igual de respetable, el significado de teléfono es lo que comprendemos al escuchar o leer la palabra. Y eso es algo que está en el intelecto. Algo, por lo tanto, subjetivo. ¿Sí? Basta con que haya estas dos opciones para que, digamos, esta palabra significado tiene más de un sentido. Entonces, hay aquí una ambigüedad en esta pregunta. ¿Ok? Es como la palabra volumen. ¿Sí? Este ejemplo lo menciona Pineda en uno de sus videos de filosofía para niños, Diego Pineda. No sé si ustedes escucharon. Verán, un niño que fue el hijo de Diego Pineda. De pequeño, sería 6, 8 años, le dice, papá, ¿qué significa volumen? Dice, hijito, y bueno, ¿para qué quieres saber? Dice, volumen es, por ejemplo, lo que hacemos cuando movemos la perilla de un radio y sube la intensidad del sonido. O al revés, le viramos la perilla para el otro lado, baja el volumen. Dice, pero sí, yo comprendo, ese es volumen, pero es que escuché una propaganda que decía que hay un shampoo que aumente el volumen del cabello. Y no entiendo. ¿Sí? Entonces, dice Diego Piña, claro, la palabra volumen aplicado a ese contexto del cabello es otra cosa, no tiene que ver con el sonido. ¿Sí? Entonces, ese problema de ambigüedad estaría presente en esta pregunta. ¿Ok? Y, por supuesto, aquí está la dualidad de posiciones con respecto a la cuestión del significado. Y esto es algo que está simplificado. Obviamente podríamos aumentar más posiciones, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué responde Lorenzo ante este problema? Suponiendo que haya varios significados de significado, algo que no acepta él, por la sencilla razón de que los problemas filosóficos no se resuelven relativamente. Y el problema del relativismo lo vamos a ahondar un poco más en la materia de ética el día de mañana. ¿Sí? Voy a decir algunas ideas para cerrar ese diálogo que mantuvimos la semana pasada. A ver, si hubiera varios sentidos o varias teorías de significado,
Lo que tendríamos que hacer es simplemente reformular esta pregunta para que desaparezca la ambigüedad. Y ya está. ¿Sí? Tendríamos que especificar en qué sentido estamos entendiendo esta palabra o ese verbo. Y con eso desaparece la ambigüedad. Ahora, pero hay algo más. Normalmente, desde la praxis, es decir, la práctica, ¿sí?, podemos replicar a esta objeción diciendo, normalmente nosotros en la vida cotidiana o en una discusión filosófica hacemos este tipo de preguntas. ¿Qué significa tal palabra? ¿Sí? A ver, ¿qué significa? Por ejemplo, muchas veces cuando hablo con mi hija menor, tiene unos 23, 24 años, a veces utiliza en su lenguaje palabras del inglés, que seguramente en su medio social donde se mueve son comunes, pero yo no lo entiendo. Entonces digo, ¿qué dijiste? ¿Qué significa tal cosa? Cuando logro repetir la palabra, primero le digo, me dice segunda vez, ahí capto que está hablando con una palabra en inglés, y le pregunto, ¿qué significa eso? ¿Sí? O a veces aquí en el curso, en la universidad, alguien, no sé si fue con ustedes, no recuerdo, no creo que era con ustedes, hay un ritmo de baile cuyo nombre está en inglés, entonces no entiendo, ¿sí? Entonces pregunto, ¿qué es eso? Y mi interlocutor me entiende perfectamente qué le estoy pidiendo sin necesidad de que entremos a este problema de filosofía del lenguaje. ¿Y qué significa significar? Y entonces, fíjense, desde una práctica común estoy tratando de invalidar una teoría. Eso es lo que está haciendo aquí Lorenzo. ¿Ok? Ahora, podríamos incluso añadir otra objeción que no está en el texto, pero que cuando uno reflexiona sobre esto, aparece fácilmente. ¿Sí? Nosotros estamos tratando de hacer ontología. ¿Sí? Y la dificultad que nos pone esta primera objeción es decir, momentito, señor, antes de que haga ontología, demos un paso atrás y hagamos filosofía del lenguaje. En cambio, Kant nos puede decir, ¿sí?, antes nuevamente de lanzarnos de lleno en los problemas de qué es la realidad, etcétera, preguntémonos, ¿somos capaces de encontrar respuestas a esos problemas? Hagamos teoría de conocimiento. Entonces, son maneras de ponernos un obstáculo, una barrera. ¿Sí? Nos están llamando la atención. ¿Usted ha pensado en lo que se está preguntando? ¿Tiene las bases suficientes para responder? Me dicen que no. Pero aquí
Lorenzo cree que la pregunta es legítima sin necesidad de enfrascarnos en este problema de filosofía del lenguaje, puesto que en la vida cotidiana preguntas de este tipo son perfectamente válidas. ¿Ok? Bien, ahora veamos una segunda y última objeción. Y dejo la tercera para la próxima clase. Se podría decir que este problema de qué significa el ser o existir es solamente un problema de interés para los lingüistas. ¿Sí? Porque estamos hablando de un verbo, una expresión, una palabra, por el significado de esas palabras, y esa es tarea del lingüista. ¿Sí? Pregunta que incumbe al lingüista. Es decir, si nosotros nos hacemos esta pregunta, entonces deberíamos ir al diccionario, a ver qué dice, por ejemplo, la Real Academia. Y ese diccionario es obra de especialistas en el lenguaje. ¿Sí? Pero no es un problema filosófico. ¿Sí? A ver, ahora podríamos preguntarnos, ¿en dónde se usa esta palabra ser, existir, o si quieren ustedes también un tercer verbo que es semejante a haber? ¿Sí? Como sinónimo, ¿sí?, de los otros dos. A ver, no solo utilizamos en el lenguaje cotidiano, como por ejemplo, hoy habrá apagones. Habrá un taller el próximo lunes. Sí, estoy utilizando en el lenguaje cotidiano esas palabras, pero seguramente también en la ciencia vamos a encontrar usos de estos verbos. En varias ciencias, por ejemplo, les pongo dos. ¿Sí? A ver, se usa el verbo existir o una expresión sinónima en la ciencia. Ejemplos. A ver, de la vida real. En el siglo pasado, si no estoy mal, era en Viena. Había un hospital en el que había una sala para obstetricia, donde las mujeres daban a luz. Pero había dos bloques, A y B. Y en uno de ellos morían el momento de dar a luz, o bueno, en esos días, más mujeres que en el otro bloque. Eso plantea un problema, ¿por qué? ¿Sí? No sé si conocen, es de la vida real. Y lo que sucedía es que los estudiantes de medicina eran los que infectaban a las mujeres. O, por supuesto, era algo inadvertido, no se sabía lo que ellos estaban haciendo. Es decir, primero examinaban a las mujeres del bloque A, pero no se lavaban las manos. ¿Sí? Y algunas mujeres podrían estar enfermas, de modo que gérmenes estaban en las manos de los estudiantes y sin
lavado previo, examinaban a las mujeres del bloque B. Después se cayó en la cuenta de que esa era la causa. Solución, se van a lavar las manos con un determinado líquido y descendió drásticamente el número de mujeres muertas en el segundo pabellón. ¿Sí? Bien, entonces, hay algo que transportan los propios estudiantes del pabellón A al B, nuevamente. ¿Sí? Último ejemplo. Y esto creo que es del siglo XVIII. ¿Cómo se descubrió la existencia del planeta? Si no estoy mal, era Neptuno. ¿Sí? No se conocía que ese planeta gira alrededor del Sol. Y el Urano supuestamente debería tener esta trayectoria, pero cuando se trataba de localizar dónde está, había una ligero alejamiento de la trayectoria que, de acuerdo a las características o a los datos pertinentes, él debería tener. Entonces, ¿cómo explicar esa divergencia? Una hipótesis fue la de que hay un campo gravitatorio que le está atrayendo, sacando de esta trayectoria, ¿sí? Y se postuló la existencia de otro planeta que esté ejerciendo esta fuerza de atracción por la gravedad. Entonces, incluso se predijo qué volumen debería tener ese planeta para que explique esta diferencia. Entonces se enfocó el telescopio y se descubrió así un nuevo planeta. Entonces tiene que existir aquí un planeta exterior que explique esto de acá. ¿Sí? Entonces, el verbo existir aparece en el discurso científico. ¿Okay? Ahora, voy a ver en la próxima clase qué responde Lorenzo ante esta segunda objeción. ¿Sí? Que el problema de la existencia no es problema propiamente de la filosofía, sino de otros teóricos. ¿Okay? Gracias.